La mansión de los Velázquez Montenegro se alzaba imponente sobre la colina más exclusiva de Marbella, con sus 22 habitaciones, su piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte mediterráneo y sus jardines diseñados por el paisajista más cotizado de Europa. Desde fuera, era el símbolo perfecto del éxito, del poder, del dinero que todo lo puede comprar. Pero aquella noche de septiembre, mientras las olas rompían suavemente contra los acantilados y las estrellas brillaban sobre la Costa del Sol, algo estaba a punto de romperse para siempre dentro de aquellos muros de mármol italiano. Valentina Velázquez de Montenegro, heredera de una de las fortunas más antiguas de España y esposa del magnate inmobiliario Rodrigo Montenegro, regresaba 3 días antes de lo previsto de su retiro de bienestar en Suiza. El vuelo privado había aterrizado a las 11 de la noche y ella había decidido no avisar a nadie. Quería sorprender a su esposo, con quien llevaba casada 17 años y compartía 3 hijos adolescentes que, afortunadamente, estaban en un internado en Inglaterra. Lo que Valentina no sabía era que esa noche su vida cambiaría para siempre. Y lo que estaba a punto de hacer la convertiría en protagonista de uno de los escándalos más sonados que España había presenciado en décadas. Cuando abrió la puerta de su dormitorio principal, lo que vio la dejó paralizada durante exactamente 4 segundos. 4 segundos que parecieron una eternidad. 4 segundos en los que su cerebro procesó la imagen de su esposo, el hombre que le había jurado amor eterno frente a 500 invitados en la Catedral de Sevilla, en su propia cama de sábanas de seda egipcia de 1200 hilos, con Rosa, la joven empleada doméstica que llevaba apenas 6 meses trabajando en la casa. Pero Valentina no gritó, no lloró, no montó ninguna escena. En lugar de eso, sonrió. Y esa sonrisa fue el comienzo de la pesadilla. Lo que Valentina hizo durante las siguientes 72 horas desafió toda lógica, toda moral, toda compasión humana. Destruyó vidas, arruinó futuros, y demostró que el dinero, cuando se combina con el despecho, puede convertir a cualquier persona en un monstruo. Pero lo que nadie esperaba, absolutamente nadie, fue lo que ocurrió después. Un giro del destino tan impredecible, tan brutal en su justicia poética, que dejó a toda España con la boca abierta. Esta es la historia real de la venganza de Valentina Velázquez de Montenegro. Una historia de traición, de crueldad, de caída y de una redención que llegó desde el lugar más inesperado. Y te advierto, lo que vas a leer a continuación te va a indignar, te va a sorprender y probablemente te va a hacer cuestionar hasta dónde puede llegar el ser humano cuando el dolor se transforma en odio. Antes de continuar, me encantaría que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has conocido un caso parecido? ¿Has sido testigo de una venganza que haya ido demasiado lejos? Me muero por leer sus historias. Y ahora sí, prepárate, porque lo que viene es absolutamente increíble. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche y los días posteriores, primero necesitas conocer a las 3 personas involucradas en este triángulo que terminaría en tragedia. Valentina Velázquez de Montenegro nació en 1975 en el seno de una de las familias más aristocráticas de Andalucía. Su padre, el conde de Villafranca, había multiplicado la fortuna familiar invirtiendo en bienes raíces durante el boom económico español de los 80 y 90. Su madre, una exmodelo francesa de origen noble, le había inculcado desde niña la importancia de las apariencias, del estatus social y de mantener siempre la compostura, sin importar las circunstancias. Valentina creció rodeada de lujo, pero también de frialdad emocional. En su casa, los abrazos eran escasos y las críticas abundantes. Aprendió a muy temprana edad que el cariño había que ganárselo, y que mostrar debilidad era el peor pecado que una persona de su posición podía cometer. A los 25 años, durante una gala benéfica en el Palacio de Liria, conoció a Rodrigo Montenegro. Él tenía 32 años, era atractivo de una manera casi agresiva, con su mandíbula cuadrada, sus ojos negros como el carbón, y ese aire conquistador que volvía locas a las mujeres de la alta sociedad madrileña. Rodrigo venía de una familia de clase media de Valencia. Su padre había sido taxista y su madre costurera. Pero él tenía ambición, inteligencia y una falta total de escrúpulos que le había permitido construir un imperio inmobiliario en menos de una década. Cuando conoció a Valentina, vio en ella no solo una mujer hermosa, sino también una puerta de entrada a un mundo que siempre había codiciado desde fuera. Se casaron después de un noviazgo de apenas 8 meses. La boda fue la más comentada del año, con la reina de España entre los invitados y una luna de miel de 2 meses por las islas del Pacífico Sur. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso parecía desde fuera. Tuvieron 3 hijos, Rodrigo Jr., Alejandra y el pequeño Nicolás.
La familia perfecta. La vida perfecta. Las revistas del corazón los adoraban y los presentaban como el ejemplo del matrimonio exitoso. Pero detrás de las puertas cerradas, la realidad era muy diferente. Rodrigo pasaba más tiempo en su oficina o en viajes de negocios que en casa. Cuando estaba presente, trataba a Valentina con una mezcla de indiferencia y condescendencia que la fue erosionando por dentro año tras año. Ella sospechaba de las infidelidades, había encontrado mensajes sospechosos, recibos de hoteles que no correspondían a ningún viaje de trabajo, pero siempre había elegido mirar hacia otro lado. Por los niños, se decía. Por el qué dirán. Por no darle la satisfacción a su madre de poder decir te lo advertí. Valentina se refugió en las compras, en los tratamientos de belleza, en los viajes con amigas y en una creciente adicción a las pastillas para dormir que nadie conocía excepto su médico personal. Por fuera seguía siendo la mujer perfecta, impecable, con su melena rubia siempre perfectamente peinada y su guardarropa de alta costura. Por dentro, se estaba muriendo lentamente. Y luego estaba Rosa Mendoza García. Rosa tenía 24 años cuando entró a trabajar en la mansión de los Montenegro. Venía de un pequeño pueblo de Ecuador, de una familia humilde de agricultores que había perdido todo cuando una plaga destruyó sus cultivos de cacao. Había llegado a España 5 años antes, con un visado de estudiante que había expirado hacía tiempo, lo que la convertía en indocumentada, por tanto, en extremadamente vulnerable. Rosa no era una mala persona. De hecho, era todo lo contrario. Era dulce, trabajadora, y enviaba casi todo su sueldo a su familia en Ecuador para que sus hermanos menores pudieran estudiar. Soñaba con legalizar su situación, con traer a su madre a España, con algún día tener una pequeña casa propia con un jardín donde pudiera cultivar las flores que tanto le gustaban. Cuando Rodrigo Montenegro empezó a prestarle atención, Rosa al principio se sintió incómoda. Las miradas, los roces accidentales, los cumplidos susurrados cuando su esposa no estaba presente. Ella intentó evitarlo, mantener la distancia, pero él era persistente. Y, sobre todo, él tenía poder. Un día, después de meses de acoso sutil, Rodrigo la llamó a su despacho y le mostró un documento. Era una copia de su pasaporte ecuatoriano, junto con un informe que detallaba su situación migratoria irregular. «Puedo hacer que te deporten mañana mismo», le dijo con esa sonrisa de tiburón que tanto ensayaba frente al espejo. «O puedo hacer que esto desaparezca. Depende de ti». Rosa lloró toda esa noche en su pequeña habitación del servicio, situada en el ala más alejada de la mansión. Pensó en huir, en denunciarlo, en contarle a la señora. Pero, ¿quién le iba a creer? Ella era nadie, una inmigrante sin papeles. Él era Rodrigo Montenegro, uno de los hombres más poderosos de España. Así comenzó una relación que Rosa nunca quiso, pero de la que no supo cómo escapar. Esta era la situación cuando Valentina abrió la puerta de su dormitorio aquella noche de septiembre. Los 4 segundos de parálisis terminaron, y Valentina cerró la puerta con suavidad, casi con delicadeza. Rodrigo y Rosa ni siquiera habían notado su presencia, demasiado absortos en lo que estaban haciendo. Valentina caminó hasta el salón principal, se sirvió una copa de su mejor whisky escocés, un Macallan de 50 años que Rodrigo guardaba para ocasiones especiales, y se sentó en el sofá de terciopelo azul marino frente a la chimenea apagada. Y pensó. Durante las siguientes 2 horas, mientras el whisky bajaba lentamente en la botella, Valentina trazó su plan. No era un plan impulsivo, fruto de la rabia del momento. Era calculado, meticuloso, diseñado para infligir el máximo daño posible. Porque Valentina había aprendido algo muy importante de su madre. La venganza, como el buen vino, hay que servirla fría. A las 2 de la madrugada, subió a la habitación de invitados, se metió en la cama y durmió como un bebé. Por primera vez en años, no necesitó las pastillas. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó con Rodrigo, quien parecía nervioso pero aliviado de que su esposa no sospechara nada. Saludó a Rosa con la misma cortesía distante de siempre. Incluso le hizo un cumplido por lo bien que había quedado el arreglo floral del vestíbulo. Rosa, por su parte, apenas podía mirarla a los ojos. Se sentía la peor persona del mundo, aunque ella había sido una víctima tanto como Valentina. Pero eso Valentina no lo sabía. O quizás no quería saberlo. El primer movimiento de Valentina fue contratar a un detective privado, el mejor de España, para que documentara cada infidelidad de Rodrigo. No solo con Rosa, sino con todas las demás mujeres que había tenido durante los años de matrimonio. En cuestión de 2 semanas, tenía un dossier de más de 200 páginas con fotografías, grabaciones,
testimonios de empleados de hoteles, facturas de regalos, todo. El segundo movimiento fue contactar discretamente con los abogados más despiadados del país. No los de familia, sino los especialistas en derecho corporativo y estructuras offshore. Porque Valentina no solo quería el divorcio, quería destruir financieramente a Rodrigo. Verás, había algo que Rodrigo no sabía. Durante todos esos años de matrimonio, mientras se la ignoraba y la trataba como un adorno más de su mansión, Valentina no había estado solamente de compras. Había estado aprendiendo. Había tomado cursos online de finanzas, había leído cada documento que pasaba por el despacho de su esposo, había cultivado relaciones con los socios y empleados de Rodrigo que la trataban con más respeto que su propio marido. Valentina conocía cada sociedad fantasma, cada cuenta en paraísos fiscales, cada operación dudosa que Rodrigo había realizado en las últimas 2 décadas. Y ahora iba a usar toda esa información. Pero antes de hundir a Rodrigo, decidió ocuparse de Rosa. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente oscura. Un mes después de aquella noche, Valentina llamó a Rosa a su despacho personal, una habitación decorada en tonos crema y oro que olía a flores frescas y a perfume de diseñador. Rosa entró temblando, convencida de que la señora finalmente lo había descubierto todo y la iba a despedir. Estaba preparada para eso, casi lo deseaba. Cualquier cosa era mejor que seguir viviendo con esa culpa. Pero lo que Valentina le dijo la dejó helada. «Sé lo que está pasando entre tú y mi esposo», comenzó Valentina con una voz tan dulce que resultaba aterradora. «Lo sé desde hace semanas. Y he decidido que no voy a despedirte». Rosa no entendía nada. Balbuceó una disculpa. Intentó explicar que ella no había querido, que el señor la había presionado, pero Valentina la interrumpió levantando una mano. «No me interesan tus excusas. Me interesa hacerte una propuesta». La propuesta era simple en apariencia. Valentina le ofrecía a Rosa 50.000 euros, suficiente para pagar los mejores abogados de inmigración y regularizar su situación, suficiente para traer a su madre a España, suficiente para empezar una nueva vida. A cambio, Rosa solo tenía que hacer una cosa: testificar ante un juez que Rodrigo la había acosado sexualmente y coaccionado mediante amenazas de deportación. «Pero eso es verdad», murmuró Rosa, sorprendida. «Exactamente», sonrió Valentina. «Por eso será tan convincente». Rosa debería haber sentido alivio. Finalmente alguien le creía. Finalmente tendría justicia. Pero algo en la mirada de Valentina le decía que esto no era sobre justicia. Era sobre venganza. Y ella iba a ser el arma. Aún así, aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Lo que Rosa no sabía era que Valentina no tenía ninguna intención de cumplir su parte del trato. Los 50.000 euros eran una mentira, un anzuelo para asegurarse la cooperación de la joven ecuatoriana. El plan de Valentina era mucho más siniestro. Durante los siguientes 2 meses, todo pareció desarrollarse según lo previsto. Rosa dio su testimonio ante los abogados, que lo grabaron todo en vídeo. Era un testimonio devastador, con fechas, lugares, detalles íntimos que solo alguien que hubiera vivido esa experiencia podría conocer. Mientras tanto, Valentina estaba ocupada con la segunda fase de su plan. Había contratado a un equipo de hackers. Sí, hackers, porque a estas alturas ya no le importaban los límites legales, para infiltrarse en los servidores de la empresa de Rodrigo y obtener pruebas de sus operaciones ilegales. Lo que encontraron fue una mina de oro para cualquier fiscal, sobornos a funcionarios públicos, blanqueo de dinero procedente de fuentes cuestionables, evasión fiscal a gran escala, contratos amañados con ayuntamientos de media España. Rodrigo Montenegro no era solo un marido infiel. Era un criminal de cuello blanco de primera categoría. Valentina compiló toda esta información, en lugar de entregarla a las autoridades directamente, lo cual habría sido lo correcto, la utilizó como moneda de cambio. Primero, se reunió en secreto con los principales socios de Rodrigo y les mostró lo que tenía. Les ofreció un trato. Si le apoyaban en el divorcio y testificaban en su contra, ella olvidaría su participación en los negocios sucios. Si se ponían del lado de Rodrigo, toda la información iría directamente a la fiscalía y a la prensa. Uno por uno, los amigos y socios de Rodrigo lo fueron abandonando. Hombres que habían jugado al golf con él durante años, que habían celebrado sus cumpleaños en su yate, que le habían jurado lealtad eterna, de repente no contestaban sus llamadas. Rodrigo empezó a sospechar que algo iba mal, pero no podía imaginar la magnitud del desastre que se avecinaba. El día de su aniversario de bodas número 17, Valentina finalmente mostró sus cartas. Lo hizo durante una cena que había organizado supuestamente para celebrar la ocasión. Había invitado a 50 personas.
familiares, amigos, socios de negocios, incluso algunos periodistas de sociedad que cubrían regularmente los eventos de la alta burguesía española. La cena se celebró en el salón principal de la mansión, decorado con flores importadas de Holanda y velas aromáticas que costaban más que el sueldo mensual de Rosa. Los invitados bebían champán Dom Perignon y degustaban canapés preparados por un chef con 3 estrellas Michelin. Rodrigo estaba encantado, ajeno a todo. Incluso había preparado un discurso para agradecer a su maravillosa esposa por todos esos años juntos. Nunca llegó a pronunciarlo. A las 10 de la noche, justo cuando servían el plato principal, un cordero lechal con reducción de vino tinto, las pantallas de televisión que decoraban discretamente las esquinas del salón se encendieron simultáneamente, y en ellas apareció el vídeo del testimonio de Rosa. Durante 20 minutos, los invitados escucharon, horrorizados, como la joven ecuatoriana describía con detalle el acoso sexual al que había sido sometida por su anfitrión. Las amenazas, las coacciones, los encuentros forzados. Todo. Rodrigo se levantó, furioso, intentando apagar las pantallas, gritando que era mentira, que todo era una conspiración. Pero las pantallas seguían encendidas y el vídeo seguía reproduciéndose. Cuando terminó el testimonio de Rosa, comenzaron a aparecer documentos en pantalla. Contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos incriminatorios. La prueba irrefutable de años de actividades criminales. Los invitados empezaron a murmurar, a levantarse, a marcharse precipitadamente. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba pasando. En cuestión de minutos, los vídeos ya estaban en las redes sociales, volviéndose virales. Valentina permanecía sentada en la cabecera de la mesa, con una copa de champán en la mano y esa sonrisa que había ensayado durante semanas. La sonrisa del triunfo. La sonrisa de la venganza consumada. Rodrigo se acercó a ella, temblando de ira, con el rostro desencajado. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir. Por 17 años, respondió ella sin perder la calma. Por cada noche que no viniste a dormir. Por cada mentira. Por cada vez que me hiciste sentir que no era suficiente. Por Rosa. Por todas las otras Rosas que hubo antes que ella. Esa noche, Rodrigo Montenegro fue detenido en su propia casa, frente a los pocos invitados que aún quedaban. Las imágenes de su arresto, con las esposas brillando bajo los focos de los periodistas que habían sido casualmente alertados, dieron la vuelta al mundo. Pero la venganza de Valentina no había terminado. Al día siguiente, cuando Rosa se presentó en el despacho de los abogados esperando recibir los 50.000 euros prometidos, se encontró con una sorpresa muy diferente. Los abogados le informaron que había una denuncia en su contra. Valentina la estaba acusando de robo. Según la denuncia, Rosa había sustraído joyas de la mansión por valor de 200.000 euros. Joyas que, casualmente, habían aparecido en el pequeño apartamento que Rosa alquilaba en las afueras de Marbella. Por supuesto, Rosa no había robado nada. Las joyas habían sido colocadas allí por alguien siguiendo instrucciones de Valentina, como parte del plan para deshacerse de ella una vez que hubiera cumplido su propósito. Rosa fue detenida esa misma tarde. Como inmigrante indocumentada acusada de un delito grave, las autoridades iniciaron inmediatamente los trámites para su deportación. No hubo fianza posible, no hubo manera de defenderse. En cuestión de una semana, Rosa Mendoza García estaba en un avión de regreso a Ecuador, sin dinero, sin futuro, con una orden de expulsión que le prohibía volver a entrar en España durante 10 años, y con un expediente policial que la perseguiría el resto de su vida. Valentina había destruido a las 2 personas que la habían traicionado. Rodrigo enfrentaba cargos criminales que podían llevarla a prisión durante décadas, y su imperio empresarial se desmoronaba día a día. Rosa había perdido todo por lo que había trabajado durante 5 años y había sido expulsada del país como una criminal. Y Valentina, la víctima de esta historia, se había convertido en verdugo. Los medios de comunicación, al principio, la trataron como una heroína. La esposa traicionada que había tenido el coraje de exponer a su marido abusador. Las feministas la aplaudían, las revistas del corazón peleaban por entrevistarla, incluso recibió propuestas para escribir un libro sobre su experiencia. Pero poco a poco, a medida que los detalles de lo que había hecho con Rosa fueron saliendo a la luz, la opinión pública empezó a cambiar. Porque Rosa había hablado. Desde Ecuador, sin nada que perder, Rosa había dado entrevistas a cualquier medio que quisiera escucharla. Contó toda la verdad. Como Rodrigo la había coaccionado, como Valentina la había utilizado prometiéndole dinero que nunca llegó, como le habían plantado las joyas para incriminarla. No tenía pruebas de la mayoría de sus afirmaciones,
Pero su historia era tan coherente, tan detallada, y estaba tan llena de dolor genuino, que la gente empezó a creerle. De repente, Valentina ya no era la heroína de la historia. Era la villana. Una mujer rica y privilegiada que había destruido la vida de una joven pobre e indefensa para satisfacer su sed de venganza. Las mismas feministas que la habían aplaudido ahora la condenaban. Los mismos medios que la habían adorado ahora la crucificaban. Y los mismos amigos que la habían apoyado empezaban a distanciarse, temerosos de verse asociados con alguien tan públicamente despreciado. Valentina se encontró, por primera vez en su vida, completamente sola. Sus hijos, al enterarse de todo lo que había hecho su madre, se pusieron del lado de su padre. No es que lo perdonaran por sus infidelidades, pero al menos él no había destruido deliberadamente la vida de una persona inocente. La frialdad con la que Valentina había ejecutado su plan les resultaba aterradora. ¿Cómo podían seguir confiando en una mujer capaz de algo así? El mayor, Rodrigo Jr., de 18 años, le escribió una carta que la destrozó. Siempre pensé que papá era el malo de la historia, decía. Pero al menos él tiene la excusa de ser débil. Tú, mamá, no eres débil. Eres cruel. Y eso es mucho peor. Valentina guardó esa carta en un cajón y nunca la volvió a leer. Pero sus palabras se le quedaron grabadas a fuego en el cerebro. Pasaron 2 años. Rodrigo Montenegro fue condenado a 8 años de prisión por fraude, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Sus propiedades fueron embargadas. Su empresa se declaró en bancarrota y su nombre pasó a ser sinónimo de corrupción empresarial en España. Rosa Mendoza volvió a su pueblo en Ecuador y trató de reconstruir su vida. Consiguió un trabajo como maestra en la pequeña escuela local, ganando una fracción de lo que ganaba en España, pero rodeada del cariño de su familia. Las pesadillas sobre lo que había vivido en la mansión de los Montenegro la seguían visitando algunas noches, pero cada vez eran menos frecuentes. ¿Y Valentina? Valentina descubrió lo que significa tener todo el dinero del mundo y no tener a nadie con quien compartirlo. El divorcio le había dejado una fortuna considerable, suficiente para vivir con lujo durante varias vidas. Pero la soledad la estaba consumiendo. Sus amigas la habían abandonado. Sus hijos apenas le dirigían la palabra. Sus padres, ambos ya mayores, la miraban con una mezcla de decepción y vergüenza que le resultaba insoportable. Intentó llenar el vacío con más compras, más viajes, más tratamientos de belleza. Pero nada funcionaba. Por las noches, en su mansión vacía, se encontraba pensando en Rosa. En su cara de esperanza cuando le había ofrecido los 50.000 euros. En su cara de terror cuando se había enterado de que todo había sido una trampa. Valentina siempre había justificado sus acciones diciéndose que Rosa también la había traicionado. Que se había acostado con su marido, sin importar las circunstancias. Que merecía algún tipo de castigo. Pero en las horas más oscuras de la noche, cuando el insomnio no la dejaba descansar y las pastillas para dormir ya no hacían efecto, una voz en su cabeza le susurraba la verdad. Rosa había sido una víctima tanto como ella. Quizás más. Y Valentina la había destruido de todas formas. El remordimiento empezó a consumirla de una manera que no había anticipado. Perdió peso, perdió interés en las cosas que antes la apasionaban, perdió las ganas de levantarse por las mañanas. Un día, mirándose al espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Los ojos hundidos, el pelo sin brillo, las arrugas que mejor cirujano plástico no podía borrar. Tenía 47 años, pero parecía de 60. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Valentina contrató a un investigador privado, no el mismo que había usado para espiar a Rodrigo, sino otro, uno que no supiera nada de su pasado, y le encargó una misión: encontrar a Rosa Mendoza García y averiguar cómo estaba viviendo. El informe llegó 3 semanas después. Rosa vivía en una pequeña casa de adobe en las afueras de Quito con su madre, sus 2 hermanos menores y su abuela. Trabajaba como maestra de primaria ganando $400 al mes. A pesar de todo lo que había sufrido, parecía haber encontrado cierta paz. Las fotos la mostraban sonriendo con sus alumnos, cultivando flores en un pequeño jardín, abrazando a su madre con un cariño que Valentina nunca había experimentado con la suya. Valentina miró esas fotos durante horas, y por primera vez en años, lloró. No lloró por sí misma, ni por su matrimonio destruido, ni por sus hijos perdidos. Lloró por Rosa, por lo que le había hecho, por la persona en la que se había convertido. Al día siguiente, hizo algo que nunca había hecho en su vida. Buscó ayuda profesional. Comenzó terapia con un psicólogo especializado en trauma y comportamiento destructivo. Fue un proceso largo,
doloroso, lleno de revelaciones incómodas sobre su infancia, su matrimonio, su incapacidad para procesar las emociones de manera saludable. Pero también fue liberador. Después de 6 meses de terapia intensiva, Valentina estaba lista para el siguiente paso. Viajó a Ecuador. No avisó a nadie, no llevó guardaespaldas ni séquito. Solo ella, una maleta pequeña y una carta que había escrito y reescrito docenas de veces. Encontrar la casa de Rosa no fue difícil. El pueblo era pequeño, y la maestra española, como la llamaban allí, irónicamente, era conocida por todos. Valentina llegó una tarde de domingo, cuando el sol empezaba a descender sobre las montañas y el aire olía a eucalipto y a tierra mojada. Se quedó parada frente a la pequeña casa de adobe durante casi 20 minutos, tratando de reunir el coraje para llamar a la puerta. Finalmente lo hizo. Fue la madre de Rosa quien abrió. Una mujer de unos 60 años, bajita, con el pelo gris recogido en un moño y unas manos curtidas por décadas de trabajo en el campo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a la elegante mujer rubia parada en su puerta. —¿Quién es usted? —preguntó con desconfianza. —Soy Valentina Velázquez —respondió con voz temblorosa—. Vengo a ver a Rosa. La madre de Rosa palideció. Conocía ese nombre. Lo había escuchado en las pesadillas de su hija, en las noches en que Rosa se despertaba gritando y empapada en sudor. —Váyase —dijo la mujer, intentando cerrar la puerta—. Váyase y no vuelva nunca. Pero antes de que pudiera cerrar completamente, una voz sonó desde dentro de la casa. —Mamá, ¿quién es? Rosa apareció en el umbral. Estaba cambiada desde las fotos que Valentina había visto. Más delgada, más madura, con algunas canas prematuras asomando entre su pelo negro. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, profundos, expresivos, llenos de una bondad que Valentina no merecía. Cuando Rosa vio a Valentina, su cara pasó por un centenar de emociones en cuestión de segundos. Sorpresa, miedo, rabia, confusión. Finalmente se detuvo en una expresión que Valentina no supo interpretar. —¿Qué hace usted aquí? —preguntó Rosa con voz tranquila, demasiado tranquila. Valentina abrió la boca para responder, pero las palabras que había ensayado tantas veces se le atragantaron en la garganta. En su lugar, hizo algo que no había hecho desde que era niña. Se arrodilló. Allí, en el polvo del camino, frente a la humilde casa de adobe, la heredera de los condes de Villafranca, la mujer que había sido portada de las revistas más exclusivas de Europa, cayó de rodillas y empezó a llorar. —Perdóname —sollozó—. Por favor, perdóname. Sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice fue imperdonable. Pero necesitaba que supieras que lo siento. Que cada día de mi vida desde entonces me he arrepentido de lo que hice. Rosa se quedó paralizada. De todas las cosas que esperaba de este encuentro, esta no era una de ellas. —Levántese —dijo finalmente—. Los vecinos están mirando. Valentina se levantó torpemente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su maquillaje estaba corrido, su ropa llena de polvo. Nunca había parecido menos una aristócrata. —Entre —dijo Rosa después de un largo silencio—. Creo que tenemos que hablar. Lo que sucedió durante las siguientes horas en esa pequeña casa de adobe fue una conversación que ambas mujeres recordarían por el resto de sus vidas. Valentina contó todo. No intentó justificarse ni buscar excusas. Explicó el dolor que había sentido, la rabia que la había consumido, la frialdad emocional que le habían enseñado desde niña y que la había convertido en incapaz de procesar el sufrimiento de manera saludable. Habló de cómo había utilizado a Rosa como un peón en su guerra contra Rodrigo, sin pararse a pensar ni una sola vez en ella como persona, como ser humano con sus propios miedos y esperanzas y sueños. —Me convertí en un monstruo —dijo—, y lo peor es que ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Rosa escuchó en silencio. Cuando Valentina terminó, pasaron varios minutos antes de que hablara. —¿Sabe lo peor de todo? —dijo finalmente—. No es que me deportaran. No es que me acusaran de robo. No es ni siquiera que perdiera todo por lo que había trabajado. Hizo una pausa, con los ojos brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar. Lo peor es que yo le entendía. Entendía su rabia, su dolor. Yo también me sentía traicionada, aunque fue por razones diferentes. Y una parte de mí pensaba que merecía lo que me estaba pasando, que era mi castigo por haber sido tan débil, por no haber sabido defenderme del señor Rodrigo. Valentina sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. —Tú no merecías nada de eso —dijo—. Tú eras la víctima, Rosa, de él y después de mí.
Y yo estaba tan ciega, tan consumida por mi propia rabia, que no lo vi. No quise verlo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Hablaron de todo, de sus infancias tan diferentes, de sus esperanzas rotas, de los hombres que las habían decepcionado, de los sistemas que las habían fallado ambas de maneras diferentes pero igualmente crueles. Y en algún momento, algo cambió. No fue perdón exactamente. El perdón requiere tiempo, requiere proceso, requiere que la herida cicatrice antes de poder dejarla ir. Pero fue algo parecido. Fue el comienzo de algo. Antes de marcharse, Valentina le entregó a Rosa un sobre. «No quiero que lo abras ahora», le dijo. «Quiero que lo pienses, que lo consultes con tu familia, que tomes la decisión que consideres correcta. Si decides tirarlo a la basura sin abrirlo, lo entenderé». Rosa tomó el sobre sin decir nada. Valentina se marchó esa noche de vuelta a España. No sabía si volvería a ver a Rosa. No sabía si su viaje había servido de algo. Pero por primera vez en años, sintió algo parecido a la paz. Rosa abrió el sobre 3 días después. Dentro había varios documentos. El primero era una carta de un bufete de abogados español informándole de que su orden de expulsión había sido anulada y todos los cargos en su contra habían sido retirados. Valentina había movido todos los hilos necesarios. Había confesado ante las autoridades que las acusaciones de robo eran falsas y que ella misma había plantado las joyas. El proceso había llevado meses, pero finalmente se había resuelto. El segundo documento era un certificado de propiedad. Valentina había comprado una casa en Marbella, no una mansión, sino una casa modesta pero cómoda, y le había puesto nombre de Rosa. El tercer documento era un extracto bancario. Una cuenta corriente a nombre de Rosa Mendoza García con un saldo de 200.000 euros. Y el cuarto documento era una carta, escrita a mano en un papel elegante con las iniciales de Valentina. «Querida Rosa, sé que ninguna cantidad de dinero puede compensar lo que te hice. Sé que probablemente pienses que estoy tratando de comprar tu perdón, y quizás tengas razón. Pero la verdad es que este dinero no es para ti. Es para mí. Es la única manera que tengo de demostrarme a mí misma que he cambiado, que soy capaz de hacer algo bueno por alguien a quien hice daño. No tienes que aceptarlo. No tienes que perdonarme. No tienes que volver a España si no quieres. Pero quiero que sepas que, si alguna vez decides hacerlo, tendrás un lugar a donde ir. Un lugar que nadie podrá quitarte. Con todo mi arrepentimiento, Valentina». Rosa leyó la carta 3 veces. Después se la mostró a su madre, que lloró sin poder contenerse. Tardó 2 meses en tomar una decisión. Finalmente, en enero del año siguiente, Rosa Mendoza García subió un avión rumbo a España. No sola, su madre y sus hermanos iban con ella. Se instalaron en la casa de Marbella. Rosa usó parte del dinero para montar una pequeña escuela de español para inmigrantes, ayudando a personas que, como ella, habían llegado a España buscando un futuro mejor y se habían encontrado con obstáculos que parecían insuperables. Valentina y Rosa no se hicieron amigas. Hay cosas que no se pueden reparar completamente, heridas que siempre dejarán cicatriz. Pero se veían de vez en cuando, para tomar un café, para hablar de cómo iban las cosas. Y con cada encuentro, la tensión se fue disipando un poco más. Un día, 3 años después del viaje de Valentina a Ecuador, Rosa le hizo una pregunta que llevaba tiempo queriendo hacer. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué vino a buscarme? Podría haber seguido con su vida, olvidarse de que yo existía. Valentina se quedó pensativa un momento antes de responder. «Porque me di cuenta de algo», dijo. «Me di cuenta de que la venganza no me había dado lo que buscaba. Destruí a Rodrigo, pero no me sentí mejor. Me quedé vacía, más vacía que antes. Y entonces entendí que la única manera de llenar ese vacío no era haciendo daño a otros, sino intentando reparar el daño que ya había hecho». Rosa asintió lentamente. «¿Y lo consiguió? ¿Se siente mejor ahora?» Valentina sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Un poco», admitió. «Cada día, un poco más». Rodrigo Montenegro salió de prisión 5 años después, con libertad condicional por buena conducta. Era un hombre roto, sin dinero, sin influencias, sin familia que lo recibiera. Sus hijos habían cambiado legalmente sus apellidos para distanciarse de él. Sus antiguos socios huían de él como de la peste. Se instaló en un pequeño apartamento en Valencia, cerca del barrio donde había crecido. Encontró trabajo como agente inmobiliario en una pequeña agencia, vendiendo pisos modestos a familias trabajadoras. Irónicamente, descubrió que le gustaba más ese trabajo que todo imperio que había construido y perdido. Nunca volvió a ver a Valentina.
Nunca volvió a ver a Rosa. Pero a veces, por las noches, pensaba en ellas, en todo lo que había perdido, en la persona que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Valentina, por su parte, dedicó los años siguientes a intentar reconstruir su relación con sus hijos. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos y malentendidos. Pero poco a poco, fueron acercándose de nuevo. El primero en perdonarla fue, sorprendentemente, Rodrigo J.R., el mismo que le había escrito aquella carta devastadora años atrás. Fue padre a los 25 años, y cuando sostuvo a su hija recién nacida en brazos, algo cambió en él. Entendió, de alguna manera, la complejidad del amor y del dolor, como una persona puede hacer cosas terribles y aún así no ser completamente mala. Llamó a su madre ese mismo día. «Quiero que conozcas a tu nieta», le dijo simplemente. Valentina lloró durante 1 hora después de colgar el teléfono. El día que conoció a su primera nieta, una niña pelirroja con los ojos azules de su abuela y la nariz de su bisabuela francesa, fue el día más feliz de su vida. Más que su boda, más que el nacimiento de sus propios hijos, más que cualquiera de los triunfos sociales que había perseguido durante tantos años. Porque por fin entendió lo que realmente importaba. Una tarde de septiembre, exactamente 10 años después de aquella noche en que todo comenzó, 3 mujeres se sentaron en la terraza de un pequeño café en Marbella. Valentina, con el pelo ahora completamente gris y más arrugas de las que ningún cirujano podría borrar, pero con una luz en los ojos que nunca había tenido de joven. Rosa, convertida en directora de una red de escuelas de español para inmigrantes que operaba en 5 ciudades españolas, casada con un buen hombre que la trataba como merecía, madre de 2 niños que hablaban español, quechua e inglés con igual fluidez. Y María, la madre de Rosa, que había insistido en acompañarlas porque quería ver con sus propios ojos a la mujer que había destruido y después reconstruido la vida de su hija. Tomaron café, comieron pasteles y hablaron de todo de nada. Del tiempo, de los niños, de las noticias del día. Como 3 amigas cualquiera en una tarde cualquiera. Pero no eran 3 amigas cualquiera. Eran 3 mujeres unidas por una historia de dolor, traición, venganza y, finalmente, redención. Cuando se despidieron, María tomó la mano de Valentina y la sostuvo durante un largo momento. «Gracias», dijo simplemente. Valentina no supo qué responder. ¿Cómo podía esta mujer agradecerle después de todo lo que había hecho? Como si leyera sus pensamientos, María sonrió. «No me malinterprete», dijo. «No le agradezco lo que hizo. Le agradezco lo que hizo después. Le agradezco que encontrara el coraje de admitir sus errores y tratar de repararlos. Eso es algo que muy poca gente es capaz de hacer». Valentina asintió, con un nudo en la garganta. «Yo debería ser quien le dé las gracias», dijo. «Rosa me enseñó más sobre perdón y dignidad de lo que nadie me había enseñado en toda mi vida». Se abrazaron, las 3, allí en la acera frente al pequeño café. Una escena que nadie que hubiera conocido a Valentina Velázquez de Montenegro 10 años antes habría creído posible. Porque la verdad es que las personas pueden cambiar. No siempre, no todos, y nunca fácilmente. Pero pueden cambiar. A veces, lo único que hace falta es tocar fondo, mirar al monstruo en el espejo y decidir que uno no quiere seguir siendo esa persona. Y a veces, si tienes suficiente suerte y suficiente humildad, encuentras a alguien dispuesto a darte una segunda oportunidad. Valentina Velázquez de Montenegro había sido muchas cosas en su vida: heredera, esposa, madre, víctima, verdugo, villana. Pero al final descubrió que la única identidad que realmente importaba era la que eligiera ser cada día al levantarse. Y cada día, durante el resto de su vida, eligió ser mejor. Esta historia nos recuerda que el odio y la venganza, por muy justificados que parezcan, solo engendran más dolor. Pero también nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reconocer nuestros errores y para intentar reparar el daño que hemos causado. Si esta historia te ha hecho reflexionar, compártela. Y recuerda suscribirte al canal para más historias que te harán pensar, sentir e indignarte. Nos vemos en el próximo video.